En este video haremos una introducción hacia la fonética y fonología. La fonética se entiende como el estudio de las realizaciones concretas de los sonidos del lenguaje, independientemente de su función lingüística. La fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son la fonética experimental, fonética articulatoria y fonética acústica. Las unidades mínimas de la fonética son los fonos o realizaciones físicas, o sea, los tipos de sonidos que a nivel de la lengua se corresponden con otros tipos de unidades de tipo mental y abstracto, llamadas fonemas. Por otra parte, tenemos la fonología, que es la que se encarga de analizar los elementos fónicos del lenguaje desde el punto de vista de la función que cumplen en el sistema lingüístico. A diferencia de la fonética, la fonología ve en los sonidos unidades discretas o segmentos. El análisis fonológico distingue dos tipos de elementos: segmentos, como por ejemplo los fonemas y los rasgos distintivos. Además, los suprasegmentos, como la entonación, el ritmo, el tono, el acento, entre otros. Semejanzas y diferencias entre fonética y fonología. La fonología estudia los elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista de su función en el sistema de la comunicación lingüística. Por otro lado, la fonética estudia los elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista de su producción, de su constitución acústica y de su percepción. Otra diferencia sería que la fonética estudia el plano de la expresión. También se opone a la fonología, estudia la sustancia de la expresión, los sonidos reales y concretos. Por otro lado, la fonología tiene por objeto de análisis el plano de la expresión de las lenguas naturales. Opera con dos clases de unidades. Además, estudia de forma del plano de la expresión y los sonidos como unidades funcionales. Y como semejanzas, ambas son disciplinas lingüísticas, tienen lenguas naturales, estudian los elementos fónicos de una lengua, son sonidos del habla. Si bien la fonética y la fonología son disciplinas diferentes, siempre estarán relacionadas y mutuamente condicionadas. En la esquina superior derecha de nuestra pantalla podemos ver una representación visual de la relación entre la fonética y la fonología. Componentes del estudio fonético-fonológico en proceso de comunicación. Tenemos la fonética articulatoria, que sería el emisor, la fonética acústica el mensaje y la fonética perceptual el receptor. La fonética articulatoria estudia el proceso de fonación y articulación de los sonidos del habla y elabora modelos de producción de esta misma. También es como se disponen los órganos para producir un determinado sonido dentro del habla y permite elaborar modelos que expliquen globalmente la producción del habla. La fonética acústica estudia las propiedades físicas que tiene el sonido del habla, como la intensidad, la frecuencia, duración, periodo y volumen. También explica la relación que existe entre las ondas sonoras y los sonidos del habla. Por último, la fonética perceptual estudia los sonidos del punto de vista del receptor y los mecanismos que lo relacionan con el oído humano y la audición. También es el proceso de transformación de la onda sonora,
O sea, el mensaje que sale llega al oído del receptor y en el oído del receptor se transforma desde la onda sonora hacia el cerebro en un impulso nervioso. La importancia de fonética y fonología para fonoaudiología. Son quienes ayudan tanto en la forma de decir palabras a cómo son emitidos desde su característica acústica y cómo son percibidos, es decir, el estudio de los sonidos del lenguaje alófono. Por otro lado tenemos a la fonología, que estudia las producciones de fonemas en su carácter de elementos desde un sistema perteneciente a una lengua determinada. Ambas de estas ramas se pueden utilizar para ayudar, estimular o rehabilitar al niño con, como por ejemplo, trastorno del espectro autista, trastorno específico del lenguaje o fonético, etc. En cada una de sus funciones que cumplen una de ellas. Estas ramas lingüísticas son la mayor importancia de la fonoaudiología en parte educacional, habla o lenguaje, como en la forma de reproducir o decir los fonemas o problemas del habla de cada paciente o niño. Cabe destacar que estas ramas son las más utilizadas al estar siempre en la vida diaria de uno, como de los fonoaudiólogos, que son los que ayudan a los pacientes en su proceso de estimulación, ayudándolos con juegos de palabra o juegos de unir frases, etc. El fonema es la unidad mínima de sonido del sistema fonológico de una lengua, es decir, que no puede descomponerse en unidades menores. El sistema fonológico es el inventario que da cuenta de todos los sonidos que una lengua tiene en su realización en el habla. Los fonemas se dividen en dos grandes categorías. Por un lado están los fonemas vocálicos, que son aquellos fonemas que articulamos cuando el aire no encuentra obstáculo en su salida. Por otro lado están los fonemas consonánticos, que son fonemas en los que el aire encuentra un obstáculo para salir al exterior. Los fonemas vocálicos se clasifican según su localización o punto de articulación. Quiere decir la parte de la boca desde donde se articula. Por ejemplo, vocales anteriores serían las vocales E, I. Vocales medias o centrales serían las vocales A. Vocales posteriores serían las vocales O, U. Por otro lado, los fonemas también se clasifican por su abertura. Quiere decir modo de articulación que la abertura que tiene la boca al pronunciar estos sonidos, que serían vocales de abertura máxima o boca abierta, que sería la vocal A, vocales de abertura media o boca semiabierta, que serían las vocales E, O, y por último vocales de abertura mínima o boca cerrada, que serían las vocales I, U. Por otro lado, los fonemas consonánticos se clasifican según su punto de articulación o zona de articulación, es decir, el punto donde entran en contacto los órganos de la garganta que producen el sonido. Por ejemplo, los labiales, que es cuando los labios se juntan, que serían las letras B, P, M. Los labios dental, que sería el labio superior y diente superior, la letra F. Interdental, que sería la lengua entre los dientes, en este caso la letra Z. Dental, la lengua toca los dientes superiores, serían las letras T, D. Alveolar, que sería cuando la lengua toca o se acerca a los alveolos, que sería las letras S, N, R, R, L. Palatal, que es cuando la lengua se alza hacia el paladar, serían las letras H, Y, Ñ, doble L. Velar,
dorso de la lengua y velo del paladar. Serían las letras K, J, G. Los alófonos son diversas realizaciones, pronunciaciones o variantes que pueden tener un mismo fonema. En español, las consonantes oclusivas sordas como P, T, K son sin alófonos. En cambio, las consonantes sonoras como B, D, G en ciertos contextos se realiza como fricativa. Aproximantes o aspirantes se pronuncian como V, D, G. Por ejemplo, fórmula de realización fonética. El fonema X se realiza como alófono I en determinado contexto. Rasgo pertinente. Acá encontraremos características acústicas y articulatorias de los fonemas, como por ejemplo, letra B, bilabial, sonora oclusiva, letra G, velar, sonora oclusiva. La sustitución de la unidad fonológica, ya sea B por G, implica un cambio en su significado. Rasgo distintivo. Acá encontraremos cualidades fónicas que caracterizan a los fonemas. Cada fonema se opone a lo demás por al menos un rasgo distintivo. Ejemplo, letra B y letra P. La prueba de condición de fonema será sustituirlo por otro en un mismo contexto fónico. Si se produce una diferencia de significado en la lengua, es un fonema. Un par mínimo es una pareja de palabras que tienen un solo sonido distinto, como por ejemplo en las siguientes imágenes que vamos a observar. Sala, pala. Foca, boca. Pato, gato. Rama, cama. Los pares mínimos sirven para determinar si un sonido es un fonema o un alófono. Es decir, si un sonido puede cambiar el significado de las palabras o solo es una manera distinta de pronunciar. Alfabeto fonético. Se le llama alfabeto fonético al conjunto de símbolos que se usa para anotar la pronunciación de una palabra. Esto tiene varios usos, como anotar la pronunciación de palabras que no se escriben como se leen, como sucede en el francés o en el inglés, o anotar la pronunciación específica de un individuo en especial. Alfabeto Fonético Internacional, AFI. El alfabeto fonético internacional es un conjunto de símbolos. Cada símbolo representa un sonido de la lengua oral. Permite transcribir cualquier palabra o frase tal y como suena. Este alfabeto fue creado por fonetistas franceses y británicos en el año 1888. Los símbolos usados en el alfabeto fonético internacional son consonantes, diacríticos, suprasegmentales, tonos y acentos, vocales y otros símbolos. Revista de Filología Española. El alfabeto de la RFE fue creado en 1915 para ser utilizado por esta revista y ha sido desde entonces tradicionalmente utilizado por la filología española y las lenguas de su entorno. Está expresamente diseñado para el español y resulta muy cómodo de utilizar, pero no permite la comparación con el resto de las lenguas. Si llegaste hasta acá, no olvides darle like
y suscríbete.